Ahí sí. Bienvenido entonces nuevamente, alumnos del tercer año medio B y C. Hoy día estamos a 22 de junio, nuestra clase número 17, ya, para que vean todo lo que hemos avanzado durante este semestre y qué es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer el día de hoy es trabajar un poquito con este equilibrio de reacciones redox que nosotros hemos estado abordando durante las últimas sesiones. ¿Para qué? Para que ustedes tengan mejores herramientas para poder enfrentar este trabajo final del primer semestre. Vamos a trabajar hoy día todos juntos. Yo tenía ganas de que trabajáramos en grupos, ¿ya? Sin embargo, probando un poquito el tema de los grupos, se complica un poco por función del tiempo. Como nuestra clase es muy pequeñita, cuando yo alcance a formar los grupos, ya voy a tener que estarlos reintegrando en la sala. Entonces no va a funcionar. Sin embargo, vuelvo a reiterar que la próxima semana, todos aquellos que tengan dudas respecto a la guía, las vamos a poder solucionar en la clase. El trabajo lo voy a indicar a final de esta clase, lo voy a subir a Classroom, está todo listo, pero para eso necesito que pongan mucha atención al desarrollo que vamos a hacer hoy día. Hoy día vamos a aplicar todas las reglas que yo les enseñé la semana pasada, ¿ya? Pero para eso nos vamos a trazar el objetivo de la clase del día de hoy, que es comprender el trabajo de finalización de semestre, el cual consiste en aplicar el equilibrio de reacciones de óxido-reducción a través del método ion-electrón en medios ácidos y en medios básicos. ¿Cómo vamos a identificar? ¿Cómo ustedes me van a decir, pero profe, cómo nosotros nos vamos a dar cuenta cuándo es un medio ácido, cuándo es un medio básico? Hoy día lo vamos a ver. Hoy día vamos a ejercitar todas los dos posibles ejercicios o los dos tipos de ejercicios básicamente que ustedes tienen que aplicar en esta guía de equilibrio de reacciones de óxido-reducción. Para eso, necesito que alguien me diga qué es lo que estuvimos viendo la clase anterior. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué estuvimos trabajando? No puede ser que no se acuerde nadie, así que yo voy a esperar hasta que alguien o me escriba en el chat o me hable por micrófono. Profe, la última clase que vimos no estábamos primero haciendo un repaso para la prueba y después hicimos ejercicios con las ecuaciones y las reglas. Ya, esa fue la penúltima clase. Pero tuvimos entonces no me acuerdo. Y aquí la Krishna me dice, profe, estábamos equilibrio de redox, ¿no? Muy bien, Mateo, excelente. Vimos equilibrios de redox, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les puse una serie de paso a paso de lo que teníamos que hacer? Y les dije que en la próxima clase, es decir, hoy día, al igual como me dice Krishna, íbamos a equilibrar ecuaciones de óxido-reducción. Yo sé que el PowerPoint pasado es bastante pesado en función a que es mucha letra, mucho leer, y de repente en química no es solamente leer, sino que tenemos que aplicar. Entonces lo que vamos a hacer hoy día, chiquillos, es trabajar con ejercicios. Muy bien, Aileen. Aileen dice, profe, vimos algo del método del ion electrón. Muy bien. El método del ion electrón es el método, es como se llama la forma en la que equilibramos estas ecuaciones de óxido-reducción. Ya Kim, la perdono, no se preocupe, pero harta atención aquí, chiquillos, porque es una clase súper importante para que puedan desarrollar su nota número 4. Qué maravilloso sería que tuvieran todo el trabajo bien hecho para que levantemos las calificaciones. Recuerden que todo esto va para el NEM, y el NEM, pucha que sirve. Pucha que después nos vamos a dar cuenta cuando queramos postular a la universidad, ay, si hubiera tenido, no sé, en vez de un promedio 5.9, hubiera tenido un 6, cambia la cosa, chiquillos, ¿ya? Así que eso. ¿Por qué se llama método de ion-electrón? Porque nosotros en estas ecuaciones de óxido-reducción siempre trabajamos con especies iónicas, con signos más o signos menos, que es la carga que nosotros estábamos trabajando para el estado de oxidación, y porque nosotros equilibramos esta ecuación en función a cuántos electrones tenemos. Es decir, ¿se acuerdan que yo les decía, chiquillos, los mismos electrones que en la reducción, o sea, que en la oxidación, se pierden, se ganan en la reducción? Entonces, ese juego lo tenemos que tener absolutamente claro. Para eso, entonces, vamos a definir
que cuando hablemos del método de ion-electrón vamos a igualar la cantidad de electrones que hay en juego en una reacción de óxido-reducción. Recuerden que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, por lo tanto las partículas subatómicas, en este caso los electrones, si salen de un lado, tienen que llegar todos juntos a otro lado, no pueden perderse en el camino, ¿ya? Por lo tanto, siempre los electrones en juego van a ser la misma cantidad. Si perdí 10 electrones es porque otra especie obviamente captó los mismos 10 electrones. Y para eso, hoy día nos vamos pero con todo a ejercicios. El que no tenga lápiz ni cuaderno por ahí, vaya y busque uno rapidito, tome apuntes, porque esto sí que les va a servir, chiquillos. ¿Ya? Yo voy a activar mientras mi lápiz, vamos a poner un color azul. ¿Quién estaba intentando entrar? Ahí, Matías, muy bien. Listo. ¿Elías logró entrar? Ah, sí, ahí está. Excelente. Ya, chiquillos, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a una ecuación para equilibrarla es mirar. Lo primero que hago, yo miro. Ah, y me doy cuenta que tengo especies que tienen carga porque tienen signos. Unos tienen signo menos, otros tienen signo más. Y aparte son muchas especies. Nosotros trabajábamos con semireacciones chiquititas. Y resulta que cuando me presenten una reacción redox, me van a poner una ecuación grande. Entonces yo la miro y digo, ah, tengo reactantes al lado izquierdo, tengo una flecha que me indica que hay una reacción y tengo productos. Entonces, para poder abordar esto, nosotros tenemos que empezar primero que todo a trabajar con los estados de oxidación. Ojo, primero que todo vemos los estados de oxidación para identificar cuál es mi semireacción. Perdón, para identificar cuál es mi semireacción de reducción y cuál es mi semireacción de oxidación. Partimos de izquierda a derecha. El zinc que está solo ahí, ¿qué estado de oxidación tiene? ¿Qué estado de oxidación tiene una especie cuando está solita? 0. Muy bien. Entonces yo voy a ir poniendo los estados de oxidación arribita del elemento, fíjense. Tiene estado 0. Si nosotros miramos la segunda especie, ¿por qué tiene 0? Porque recuerden que las reglas de los estados de oxidación decían que cuando un elemento estaba solo, su estado de oxidación era 0. Pasamos a la especie del NO3-. Profe, Dígame. ¿cómo se le dice al primero? ¿El zinc? ¿Cómo es? Zinc. El zinc. Ya. O sea, ¿se le dice 0 o se le puede decir neutro? Podría decirse estado neutro, pero ese sería el estado en cómo está su carga, ¿ya? Ahora nosotros estamos ya. trabajando con estado de oxidación. Entonces, bueno, que Ya. usted me diga que su carga ya puede ser 0 más que neutra, para que identifiquemos la cantidad de electrones que se están moviendo, Víctor. Ok, ¿Ya? gracias, profe. Ya. Vamos entonces, nos vamos al NO3-. En el NO3-, ustedes ya saben calcular el estado de oxidación, ¿pues? ¿Se acuerdan que era X más 3 por menos 2? ¿Por qué por menos 2? Porque recuerden que el oxígeno tiene carga menos 2, y eso iba a ser igual a la carga de la molécula. ¿Cuál es la carga de esa molécula? -1. Menos 1. Si despejamos entonces, ¿cuánto es el estado de oxidación del nitrógeno ahí? ¿Cuál es el estado de oxidación del nitrógeno? 5. No, o sea, no. Alguien me me dijo perdí. 5, ¿o no? Yo, profe, 5 positivo. 5 positivo, ¿cierto, Alain? Porque tendríamos menos 1 más 6, porque 2 por 3 es menos, pero la inversa es más, y X es igual a menos 1 más 6 más 5. Entonces, ¿cuál es el estado de oxidación del nitrógeno, chiquillos? 5. Más 5, ¿cierto? ¿Por qué digo más 5? Para que ustedes vean cuál es el cambio que está ocurriendo. Ya sabemos que el zinc está en estado 0, que el nitrógeno está en estado más 5. Y ahora, ¿qué especie tenemos aquí? Profe, Dígame. disculpe que la interrumpa de nuevo, pero usted No me se podría preocupe. explicar de nuevo eso, porque de verdad me enredé mucho. Ya, vamos nomás, Víctor. Démosle. Déjeme borrar para hacerlo de nuevo.
porque así como Víctor tiene esta inquietud, quizás algún otro estudiante tiene la misma inquietud, entonces se siente representado por Víctor. Va. Ay, ahí sí. Ya, entonces recuerden que nosotros aprendimos para la prueba anterior calcular los estados de oxidación de cada una de las especies. ¿Cómo lo hacíamos? A través de esta ecuación. ¿Qué es lo que decía la ecuación? Poníamos X según la cantidad de incógnitas que tuviéramos. En este caso solamente hay un átomo de nitrógeno, entonces es una X. ¿Con quién está esa X? Espérenme, chiquillos. El día martes hago muchas clases, ya hasta ahora no tengo mucha voz. Entonces, tenemos un solo átomo de nitrógeno que lo representamos con esta X, pero que está acompañado, ¿quién está acompañándolo? Oxígeno. ¿Cuántos oxígenos? 3. 3 oxígenos, entonces yo tengo que decir, yo tengo 3 oxígenos. Es distinto tener 3, tener 2, tener 1, tener 5. Yo tengo que especificar cuántos son. ¿Cómo lo veo? Por el número chiquitito que se llama subíndice, que indica la cantidad de átomos. Entonces, según las reglas de los estados de oxidación, ¿cuál era el estado de oxidación del oxígeno? -1. Ese es el, no, No, pues, -2. -2, ahí sí, pues. -2. Y eso lo igualamos a la carga total que tiene la molécula completa. ¿Cómo veo la carga? Recuerden que la carga es el signo que aparece acompañando a toda la molécula. En este caso, la carga es -1. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Ecuación de primer grado. X más 3 por -2 menos 6 es igual a -1. Para despejar X, entonces digo -1 más 6, y ahí llegamos a que X es el estado de oxidación del nitrógeno, que tiene un valor de +5. ¿Se entiende ahí, sí, Víctor? ¿Se entiende ahí o no? Víctor. Profe, es que se me quedó pegada. No, no. Más encima me quedé pegado, no puede ser. Se me quedó pegada justo en la explicación de la ecuación. Justo en la explicación. Ya, vamos de nuevo. Recordemos Disculpe, que, profe. no se preocupe. Ya, atento ahora. Más 3 por -2 sería -6, y eso es igual a -1, que es la carga que tenemos de esta molécula. El -6, por supuesto, para poder despejar la ecuación, si está restando, su inverso es la adición, y ahí quedaría -1 más 6, nos daría un estado de oxidación para esta X, que representa al nitrógeno, de +5. Es esa la forma de cómo nosotros llegamos a obtener ese valor. Esto ustedes ya lo manejan, chiquillos. Yo lo evalué en la prueba pasada. Entonces, si alguien tiene dudas, tenemos que ver las clases anteriores, revisar los PowerPoint, porque yo les hice ejercicios desarrollados. O sea, ustedes tienen que ver, buscar y decir, ¿qué fue lo que hizo la profe? Y se van a dar cuenta que hay muchos ejercicios de calcular el estado de oxidación. ¿Ya? Ahí sí, Víctor. Sí, profe, muchas gracias. Ya, no hay problema. ¿Alguien más tiene dudas respecto a ese +5 o todos estamos comprendiendo? Respóndanme, chiquillos, para poder avanzar. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, continuamos. Si ustedes se fijan en la tercera expresión o en el tercer participante que tenemos, es un H3O más. Cada vez que ustedes vean este H3O más, van a decir, esta ecuación está ocurriendo en un medio en específico. Cuando aparece este caballero, el medio es ácido. Y nosotros a él no le calculamos ni estado de oxidación, ni hacemos nada. Solamente lo identificamos y decimos, si él está, es porque esta ecuación está ocurriendo en medio ácido. Esa es la información que nos entrega, ¿ya? Eso con respecto al medio en que está ocurriendo. Ahora mi pregunta es, nos vamos a los productos. ¿Cuál es el estado de oxidación del zinc en este caso? ¿+2? +2, ¿por qué? Porque aquí hay un +2. Excelente. Y ahora, hagamos el estado de oxidación del NH4+. ¿Cuál será el estado de oxidación del NH4+? +1. ¿+1?
¿Seguro? ¿Seguro? Ah, sí. Hagámoslo. Menos Fíjense. ¿eso no? Más. -3, muy bien, Elías. -3. ¿Dónde llegamos a ese -3? Ojo. Ay, yo estaba hablando del más. Ah, esa es la carga total. Ojo, la Claro, yo carga estaba hablando de la total. carga, no de la ecuación como tal. Ah, ya, muy bien. Entonces, hacemos lo mismo que hemos hecho todo el rato. Recuerden que el hidrógeno es +1 su carga, ¿cierto? Lo igualamos y ahí sería +1 menos 4 y X sería igual a -3. Entonces el nitrógeno cambió a -3. Y ahora nosotros vemos, chiquillos, fíjense, cada vez que ocurra una reacción de óxido-reducción, va a haber una especie que nos indica el medio en el que está pasando, que en este caso es este ion hidronio, que es el H3 o más, se llama ion hidronio, y ustedes lo van a visualizar mucho más cuando veamos ecuaciones ácido-base, ¿ya? Y también va a haber una especie que se llama agua. Esta especie tampoco se le calcula ningún estado de oxidación. Solamente me están diciendo, una me indica el medio en el que ocurre y el otro me indica que es una solución acuosa. ¿Por qué es acuosa? Porque yo estoy viendo especies con carga y para que estas especies se puedan ver necesitan disociarse. La disociación es cuando se separan y se forman como iones, ¿ya? Entonces, al H3 o más y al H2O no le calculamos nada, solamente nos están dando información de lo que ocurre en esa reacción química. Mi pregunta es, ¿quién se reduce y quién se oxida? ¿Por qué el medio es ácido? Porque tenemos H3 o más, Aileen. Cuando aparecen estos H3 o más que se llaman ion hidronio, el medio es ácido. Otras veces pueden aparecer H+. Si aparecen H+ o H3 o más, significa que el medio es ácido. ¿Ya? Porque recuerden que nosotros especificamos la clase anterior que el método ion-electrón era para medios ácidos y para medios básicos. En este caso estamos trabajando con un medio ácido porque tiene un ion hidronio, porque aparece en la reacción, a ustedes les van a entregar esa información. O si no, entre paréntesis les van a decir en medio ácido o en medio básico. ¿Ya? Para que lo entiendan. ¿Se entiende, Aileen? Ya, excelente. Ya, chiquillos, si el zinc estaba en estado 0 y pasó a estado +2, y si el nitrógeno estaba en estado +5 y pasó a estado -3, ¿quién se oxida y quién se reduce? El zinc se oxidó y el nitrógeno se redujo. Y el nitrógeno se redujo. Hagamos entonces las semirreacciones, chiquillos. Semirreacción de oxidación. Recuerden que la oxidación, ¿por qué se caracterizaba? Por la pérdida de electrones. Por lo tanto, ¿quién perdió electrones? Nitrógeno. Ah, no. ¿Cómo? No. Profe, espérame. Ya lo espero. Es que aquí es que me confunde el tema de cuando se suma es porque perdió, ¿no? Pero fíjese, ¿qué le tuvo que pasar al zinc? Mire, lo vamos a hacer así. ¿Qué le tuvo que pasar al zinc para pasar de 0 a +2? Él perdió electrones, se oxidó. ¿Por qué? Porque fíjese, el zinc, vamos a ponerle ahí la Z, pasó de estar a estado 0 a estado +2. Él significa que perdió 2 electrones, por eso quedó positivo. Entonces aquí le ponemos 2 electrones. ¿Cierto? Tal cual nos había dicho Elías. Ya, Elías, ¿cuál fue la reducción que ocurrió aquí? Dígamelo. ¿Cómo? ¿Qué especies participaron en la reducción? El nitrógeno se redujo. Ya, pero fíjese, cuando nosotros hablamos del nitrógeno, en este caso tenemos que agarrar a su compañero. Fíjese que ahora está con el NO3. Entonces yo pongo la especie completa. Lo vamos a ir haciendo paso a paso para que ustedes se den cuenta. Pongo la especie completa con su carga y me doy cuenta, este caballero de aquí pasó de +5 a -3. ¿Y en qué especie? A la especie que está acá.
NH4 más. Mi pregunta es, si aquí estaba con carga más 5 y aquí llegó a tener carga más 3, ¿cuántos electrones tuvo que captar para llegar del más 5 al menos 3? 8, ¿no? 8. Excelente, 8 electrones. ¿Por qué? Porque él cambió de tener una carga más 5 y quedó negativo, o sea, le faltaban 5 electrones, pero resulta que él tuvo que absorber y quedó con un exceso de 3, por lo tanto fueron 8 electrones. Chiquillos, si nosotros miramos en la SRO y la SRR, ¿son los mismos electrones en juego? ¿Son la misma cantidad de electrones o son distintas? ¿Son las mismas o son distintas cantidades de electrones? Fíjense, aquí tengo 2 y aquí tengo 8. ¿Son los mismos o son distintos? Son distintos. En el signo son los mismos, pero son distintos. O sea, son distintos en función, cuando yo les hablo si son los mismos o son distintos, digo la cantidad. La cantidad de electrones, entonces, como son distintas, y yo les dije que tienen que ser iguales, nosotros tenemos que buscar una expresión que nos permita llegar a la misma cantidad. ¿Qué puedo hacer yo con la SRO para que esos 2 electrones se conviertan en 8? Multiplicarlo ¿Por cuánto? por 4. Por 4. Entonces yo multiplico toda la expresión por 4. Significa que toda la semirreacción de oxidación se va a amplificar, por 4. ¿Copiaron hasta ahí, chiquillos? Que voy a pasar a la siguiente página. ¿Están listos? Sí, profe. Ya. Entonces voy a volver a poner aquí. SRO, ahora vamos a multiplicar 4 por el zinc que estaba en estado 0, 4 zinc, y le ponemos, si quieren ustedes, el estado 0. Después miramos. Ahora tengo 4 zinc más 2. 4 zinc más 2. Y ahora si tenía 2 electrones, 2 por 4 son 8 electrones. Y la de abajo, ¿le voy a hacer algo o la voy a dejar tal cual? La de reducción. La podría, no, po, o sea, multiplicarla por 2, ¿no, profe? Como tiene, no, po. No, ¿Será no, necesario o la dejamos tal cual? ¿Cómo? ¿Será necesario multiplicar la semirreacción de reducción por algo si ya igualamos los 8 electrones? No, pues, No, creo que Ahora no. no es, ¿se dan cuenta? No es necesario. Yo puedo multiplicar, puedo amplificar una semirreacción de la manera que me convenga. ¿Puede que tenga que multiplicar tanto la oxidación como la reducción? Sí, pero en este caso solamente necesito multiplicar la oxidación. Pero ojo, cuando yo multiplico la semirreacción de oxidación, multiplico a todos los participantes, no solo a los electrones. Por eso aquí son 4 zinc en estado 0 y 4 zinc en estado más 2. Vamos con la SRR, que queda igual. ¿Quiénes estaban en la SRR? El NO3 menos, más los 8 electrones que estaban formando este NH4 más. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el paso que vemos ahora? Nosotros decimos, ya identifiqué los estados de oxidación. Ya especifiqué cuál era el medio, era medio ácido porque había un ion hidronio. Ya identifiqué cuáles son la semirreacción de reducción y cuál es la semirreacción de reducción. Ya igualé la cantidad de electrones en juego, por lo tanto, puedo hacer mi redox. ¿Cuál es el redox que vamos a hacer? Ahí se me había cambiado la página. Vamos a decir, si nosotros tuviésemos un redox total, tendríamos, ¿qué especies? Los electrones de los reactantes se van con los electrones de los productos porque vamos a hacer una suma de estas 2 semirreacciones. Vamos a hacer la global. Entonces, si nosotros hacemos la suma de estas 2 semirreacciones, decimos, lo que está en los reactantes se queda en los reactantes y lo que está en los productos sigue en los productos. Entonces decimos 4 zinc en estado 0 más el NO3 menos para formar 4
zinc en estado más 2 más 4 NH4 más. Los electrones, como ya igualé sus cantidades, ya no los pongo. Si yo les pregunto, ¿cuántos son los electrones en juego? ¿Qué me dicen ustedes? ¿8 o 16? ¿Cuántos son los electrones en juego, chiquillos? ¿8 o 16? ¿O ninguna de las anteriores? Profe, pero si se cancelaron no debería de haber. ¿O no? No, pero sí, se cancelaron en función de la ecuación, pero lo que ocurrió fue que hubo una transferencia de electrones porque esa es la definición de una ecuación de óxido-reducción. ¿Cuántos electrones se intercambiaron? ¿8 o 16? ¿O ninguna de las anteriores? 16, po. ¿Ah? 16. 16. Le digo que está equivocado, que no son 16, son 8, porque recuerden que los 8 que salen de la oxidación son los mismos 8 que se ganan en la reducción. Por lo tanto, siempre van a ser la cantidad de electrones ya que aparece en la misma reacción. 8 electrones, ¿por qué? Porque los que se van son los mismos que llegan a otro átomo. ¿Ya, chiquillos? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien. Vamos bien, a ver, ¿quién más me puede decir cómo vamos? Víctor, Elías, Kim, Monse. A ver, el chat. Bien, profe, aquí a veces me confundo nomás con los números, pero bien. Vamos bien. Vaya Fernanda, después puede ver Profe. la grabación. Dígame, No, que estamos bien. ¿vamos bien? Ya, eso. Entonces, chiquillos, una vez que ustedes llegan a esta parte, lo que tienen que hacer es volver a ver la expresión. ¿Cuál es la expresión? La ecuación que yo les mostré para iniciar. Y ustedes van a decir, profe, pero es que tenemos lo mismo, pues. Seguimos teniendo el zinc, seguimos teniendo el nitrógeno, pero ahora tienen que adicionar, es decir, volver a poner el H3O más y el agüita. Fíjense. 4 zinc 0 más NO3 menos más el H3O más que viene en la expresión para formar estos 4 zinc más 2 más 4 NH4 más el agüita. Y ustedes me van a decir, profe, ¿pero qué está haciendo ahora? ¿Por qué pone esos números, por qué pones esas expresiones ahí? Porque también Usted los coloca porque como no se hizo la ecuación, tenemos los que coloca igualarlo. porque es como usted dijo que no se calculaba el ácido y el agua, ¿cierto? Entonces por eso los coloca, porque no se pueden calcular. O sea, ahora vamos a calcularlos en función de los iones. Porque fíjense, chiquillos, que nosotros estuvimos trabajando primero con las especies que se oxidaban y se reducían, pero resulta que las cargas también las tenemos que igualar. Y eso es lo que les voy a enseñar ahora. Me llega un mensaje y me dicen que qué pasa si se salen de la clase, si quedan como ausentes. Recuerden, chiquillos, que el profesor Aldo puede entrar en cualquier momento a pasar la lista. En este momento no ha ingresado, ¿ya? Pero si están en clases y tienen que desconectarse por algún motivo en específico, pueden mandar un justificativo. Pero si no, obviamente tienen que quedarse toda la clase tal cual como si estuviéramos en el colegio. ¿Ya? Eso respecto a lo que me preguntaban. Ahora bien, ya seguimos el paso por paso. Estados de oxidación, semireacciones, cantidad de electrones, adicionamos este H3O más y las moléculas de agua. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ahora yo les voy a enseñar a que veamos las cargas que hay en los reactantes y en los productos. Fíjense, vamos a activar un rojito aquí, y yo les voy a decir, chiquillos, ¿cuántas cargas tenemos en este lado? ¿Cuántas cargas positivas ven ustedes? Aquí puse un 4 de más que no va. Este iba sin 4, ¿ven? Ahí me había equivocado. Como lo que sale arriba. ¿Cómo? Los números de arriba. ¿Cuáles son las cargas? ¿Quedé? 3, pero fíjense, este 4 también multiplica la carga. 4 por más 2. 8. Más Más 8. 8. Más 1 serían, aquí tenemos carga más 9. En los productos tenemos carga más 9. Vamos a los reactantes.
¿Qué carga tenemos aquí? 0. Cero. Carga 0, ¿cierto? Porque tenemos -1 más 1 igual 0. Cargas distintas. Nosotros necesitamos que las cargas en el método del ion-electrón, siempre las reacciones de óxido de reducción van a ser iguales. Entonces, Balancear. tenemos que balancearlo. ¿Cómo balanceamos? Tenemos que decir, si tengo 9 cargas acá y yo ya ajusté los electrones, no puedo seguir poniendo electrones. Entonces lo que hago, digo, si tengo cargas más 9 en los productos, ¿cómo llego a tener carga positiva en los reactantes? Y me fijo, ¿quién tiene carga positiva en los reactantes? El ion hidronio, ¿cierto? Este ion hidronio tiene carga positiva. Y si yo necesito 9 cargas, ¿qué número tengo que ponerle como antecesor a ese H3 o más? 9. ¿Un 9? ¿O me voy a quedar corta? Porque si ahí digo 9 menos 1, serían más 8. 10. 10, muy 10. bien, Ariana, excelente, ponemos un 10 aquí. Y yo les digo, entonces la ecuación se transformó en esto, en 4,5,0 más NO3 menos, más 10 moléculas de H3 o más, para formar 4 moléculas de zinc más 2, más NH4 más hidrógeno, más agua, perdón. Y resulta que ahí yo me doy cuenta que tengo la misma cantidad de cargas. Tengo más 9 en los reactantes y más 9 en los productos. Pero ¿saben qué, chiquillos? Los oxígenos no son los mismos. Entonces, después de equilibrar las cargas, tenemos que equilibrar los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tenemos en los reactantes? Cuéntenlos bien. Bueno. Mire bien. 4. No. ¿Cuántos serán? Fíjense. Profe, consulta, ¿los reactantes es izquierda o derecha? Izquierda. Hay... 2, po. 13. No, 13 porque recuerden que el Sí, 10 13. está multiplicando a ese oxígeno y aquí tenemos 3 más. Tenemos 13 oxígenos por acá. ¿Y cuántos oxígenos tenemos aquí en los productos, chiquillos? 1. 1. ¿Y qué tengo que hacerle entonces a esa agüita que tiene el oxígeno para que ese 1 oxígeno se convierta en 13? Agregarle Colocarle... moléculas. ¿Qué número le ponemos? Eso, era... que multiplicarlo por 13, ¿no? Lo multiplicamos por 13, es decir, lo vamos multiplicando de manera conveniente. ¿Qué es lo que a mí me conviene para poder lograr igualar? Entonces yo digo, a esto tengo que ponerle, a esto tengo que ponerle un 13. Fíjense, para equilibrar el método, para equilibrar entonces a través del método ion-electrón, lo que nosotros tenemos que hacer, chiquillos, y ahora ojalá puedan tomar un apunte o lo hagan, se los voy a escribir acá para que sea más fácil. Primero que todo, trabajamos con los estados de oxidación, ¿cierto? Es lo primero que hacemos. ¿Para qué? Para identificar la semirreacción de reducción y la semirreacción de oxidación, ¿cierto? Identificamos eso. ¿Qué es lo que vemos después? Los electrones en juego. ¿Qué es lo que hacemos? Los igualamos. Tienen que igualarse. Se tienen que igualar. Y una vez que los igualamos, añadimos las especies. ¿Cuáles especies? Las del medio. Pueden ser el H3 o más, si es medio ácido. Y les voy a decir al tiro que cuando es medio básico, la especie es OH-. Si ustedes ven un OH-, se van a dar cuenta que la especie es básica. ¿Ya? Y obviamente adicionamos las agüitas que puedan haber tanto en productos o reactantes. Estado de oxidación, semirreacción de reducción, semirreacción de oxidación, electrones en juego, lo igualamos, añadimos las especies que nos faltaban, vemos las cargas totales, esto es igual que una receta, y luego de ver las cargas totales, chequeamos los oxígenos. Chequeamos los oxígenos. Si nosotros seguimos este paso a paso, chiquillos, ustedes no van a tener ningún problema para realizar el trabajo que les voy a presentar a continuación. ¿Cómo expresamos el resultado?
Esperemos un poquito la I. ¿Cómo expresamos el resultado? Ustedes me encierran esta expresión y me ponen ecuación redox. Y eso es la expresión final, es decir, equilibramos tanto la cantidad de elementos como las cargas. Si ustedes se dan cuenta, van a tener la misma cantidad de hidrógenos, nitrógenos, zinc y oxígenos al lado izquierdo y al lado derecho. La misma cantidad de cargas positivas o negativas al lado izquierdo que al lado derecho. Ahora lo escucho, Laín, dígame. Que si por ejemplo falta alguna, en este caso fue el H3O, siempre que falten hay que amplificar esas que faltan. Así es, siempre que falten hay que amplificar cuando faltan. Le dejo aquí una expresión que yo les voy a mandar desarrollada cuando adjunte esto en el Classroom, para que ustedes se den cuenta. Ahora, ¿cuál será el medio si aparecen OH-? ¿Cómo se llamaba el medio? Aquí Básico. está, medio básico. Es decir, en la clase trabajamos con un medio ácido y ahora yo les voy a mandar resuelto con el mismo paso a paso, chiquillos, un medio básico, para que ustedes se den cuenta qué es lo que nosotros tenemos que ir viendo, pero siempre siguiendo esta misma receta que yo les acabo de escribir, ¿ya? Chiquillos, díganme qué hora es, porfis. 11:42, profe. Ya, nos quedan minutitos entonces. ¿Les quedó más o menos claro cómo hacemos este equilibrio? ¿Se dan cuenta que es un desarrollo bastante extenso, chiquillos? ¿Ya? Pero si son ordenados no van a tener ningún problema. Les voy a presentar ahora el trabajo. El trabajo tiene que ver con lo que acabamos de hacer en la clase del día de hoy. Obviamente tiene una estructura donde se les presenta el objetivo de aprendizaje que nosotros estamos trabajando, las habilidades que ustedes tienen que desarrollar y los contenidos que vamos a aprender y a demostrar que tenemos ese aprendizaje. Para poder realizar este trabajo, importantísimo leer las indicaciones generales. ¿Qué dicen? Lea comprensivamente las indicaciones que aparecen en este trabajo. 2. Apóyese de los contenidos vistos en clases y de los videos del canal. 3. Es posible trabajar en grupo si así lo desea, informando el equipo como máximo de 4 estudiantes, ¿ya? Si ustedes van a trabajar mezclados del B y del C, yo no tengo ningún problema, ¿ya? Si alguien me dice, profe, yo voy a trabajar con, no sé, Elías va a trabajar con Claudio y con Víctor y la Kim, por ejemplo. Ya, no hay ningún problema, pero me lo informan. Como máximo 4. Si no quiere trabajar en grupo, ¿lo puede hacer solo? Por supuesto que sí. Profe, ¿podemos ser 2? También pueden ser 2. Solo no pueden pasar de 4. En caso de optar por un trabajo en grupo, se debe entregar una vez el desarrollo. No quiero que los 4 integrantes o los 3 o los 2 integrantes me manden el desarrollo duplicado. Uno es el encargado de entregar ese desarrollo, obviamente en la flecha establecida y con el nombre de los participantes. ¿Ya? Plazo máximo de entrega el jueves 1 de julio hasta las 23:59 horas. Puede ser en formato digital, ya sea trabajando la ecuación en el computador, un poco no difícil, pero bastante tiempo para poder digitar todas esas ecuaciones, pero si no lo quieren hacer en forma digital, lo hacen en su cuaderno, chiquillos, y me toman una foto y me envían la fotografía. La fotografía tiene que ser legible, no me sirven esas fotos que sacan, ahora ni siquiera los bebés sacan fotos así desenfocadas, ¿ya? Todos nos sacamos bonitas fotos para las redes sociales, así que para la prueba, o sea, para el trabajo también quiero la misma foto bonita de su cuaderno, ¿ya? Importante, chiquillos, no voy a aceptar trabajo fuera de plazo, no por mala onda, sino que una, por el respeto a los compañeros que lo entregan en el tiempo establecido, y otra porque tengo que corregirlos. Y para corregir yo tengo que tener las notas puestas como máximo el día 6, 7 de julio, perdón. Entonces ustedes me lo entregan el 1 y yo empiezo a corregir para poder poner su nota número 4. ¿Ya? ¿Qué más? La entrega mediante nuestro correo, por supuesto, tareasquímicas6slg@gmail.com. Indicar el nombre de los participantes y el curso respectivo. No me sirve, mi nombre es Mateo, no, me sirve Mateo Pérez, tercero B. Me sirve Kimberly Jorquera, tercero B. Siempre con nombre, apellido y curso. Y por último, no serán revisados ni evaluados aquellos correos que no tengan identificación de quién está entregando la tarea. ¿Ya?
Puntaje total, 18 puntos, 60% de exigencia en este trabajo número 4. Y si ustedes se dan cuenta, es balancear 6 ecuaciones a través del método de ion-electrón. Fíjense, aquí, medio ácido, medio básico. Aquí no nos entregan ninguna especie, pero nos dicen entre paréntesis qué medio es. O sea, ya me están diciendo que tengo que añadir ya H3 o más o H más, y en el medio básico que tengo que añadir OH menos. Lo mismo aquí abajo. Aquí no me dicen nada porque ya está la especie y aquí vuelve a estar la especie. Entonces puedo identificar. Dígame, Alain. 2 preguntas. Dígame. ¿Este sería el trabajo? Claro, este que yo les estoy presentando es el trabajo que ustedes tienen que entregar como plazo máximo el 1 de julio. Ok. Y cuando dicen medio ácido y medio básico, hay que agregarlo al final de todo. Del lado izquierdo, claro. ¿verdad? Es lo mismo que ustedes, que hemos hecho todo el rato, solamente que no aparece la especie ahí, que ustedes tienen que agregarla. Chiquillos, importante. La próxima clase vamos a seguir trabajando, pero ¿cómo vamos a trabajar? Ustedes van a traer dudas. Profe, ¿sabe qué? Estaba haciendo la letra C y no sé cómo la hacemos. ¿La podemos abordar en la clase? Y la trabajamos, vamos despejando dudas. Pero si ustedes no traen dudas, yo voy a empezar con otra materia y dejamos el trabajo para que ustedes lo hagan solitos. Así que el compromiso, Permiso. dígame. El H2O también se agrega al final del lado derecho, en medio ácido y básico. Igual que lo que hicimos en la clase, H2O y las especies cuando están en solución. Chiquillos, Okay. importante que se concentren, que trabajen de manera autónoma, es decir, no me interesa que se copien todos la misma respuesta, yo voy a evaluar el desarrollo. Si yo veo 20 trabajos iguales, fome, ya que que los 20 tengan, por ejemplo, el mismo error. ¿Ya? Así que trabajen, sean buenos compañeros, ayúdense, yo no tengo problema con eso. Maravilloso que se puedan ayudar, pero también sean conscientes de que ustedes están demostrando cuánto aprendieron y yo tengo que ser capaz de evaluar eso. ¿Ya? Voy a adjuntar tanto la clase con el desarrollo de los ejercicios y la guía al Classroom, ¿ya? De aquí a la 1 van a estar publicados los documentos. ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer, chiquillos, antes de que nos despidamos? ¿Preguntas respecto a esto? Si por ejemplo se lo mando yo que sé antes de una semana, ¿no habría problema? No, como fecha máxima de entrega el 1 de julio. Si me lo envía antes no significa que lo voy a corregir antes, chiquillos, por si acaso, ¿ya? Pero envíenmelo hasta el 1, yo voy a empezar a corregir de manera mientras tengo tiempo y obviamente si tienen dudas la próxima clase trabajamos con ellas. No se olviden de revisar los materiales de apoyo de las clases en Classroom, los videos en YouTube y por último rendir las pruebas pendientes hoy día desde las 2 de la tarde en la plataforma WebClass. ¿Más dudas, chiquillos? ¿Algo más que decir? Es un proceso distinto el realizar una ecuación cuando es básica. El proceso es distinto en función de que la especie con la que usted está trabajando es OH-, ¿ya? Y que obviamente como es OH-, vas a tener los oxígenos al otro lado de la ecuación. Para resolver esas interrogantes, tanto Alain como los otros compañeros pueden revisar el paso a paso de la clase anterior, que decía que si teníamos un medio ácido, ya para hacer el medio básico era lo contrario, añadíamos los átomos al lado contrario de la reacción, que es lo que yo les voy a adjuntar en un ratito más en el desarrollo del segundo ejercicio que les propuse. ¿Ya? Vale. ¿Ya? ¿Quién más tiene dudas? Nos vamos.